Amén. Así que estamos en la segunda lección, busque ahí en su manual, en la página 1 de la segunda lección. Usted va a ver Seminario Bíblico, módulo 1, Resurrección, lección 2, dice. Me dicen un buen amén. Ok, estamos ahí en nuestro manual, amén. Recuerde que esto no es una prédica, que esto es una enseñanza. Trabajamos con manual, leemos, nos paramos, volvemos. Amén. Y vamos fluyendo con lo que el Señor nos va marcando. En la segunda lección dice la resurrección de Jesús. Amén. Y para adelantarle, hoy vamos a ver algunas teorías, amén, que se oponen y que critican y que blasfeman incluso de la resurrección de Cristo, pero también vamos a aprender cómo combatirla. Amén. Así que yo creo que va a estar interesantísimo esta clase de este mes. Amén. Así que vamos a la introducción, vamos a leer en nuestro manual. Dice, sin lugar a dudas, la afirmación más increíble que Jesús hizo fue que resucitaría de los muertos al tercer día. En Marcos capítulo 10, verso 32 al 34, dice, vamos a leer todos en voz alta, dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán. ¿Qué más? Le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Amén. Como el Señor sabía todo, todo el plan, todo lo que iba a acontecer y la valentía del Señor, amén, que estaba empoderado por el amor, no le hizo retroceder. En Getsemaní, ay Señor, si pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Pero desde el principio el Señor sabía todo, lo vio ahí en esa lectura. Y el Señor siguió hacia adelante con el plan de salvación. ¿No se encuentra eso usted grande? Cualquier ser humano que le diga, bueno, te vamos a dar una misión, pero te va a pasar esto, esto y esto y esto y esto. Muchos, por no decir todos, dudaríamos, como dice el apóstol Pablo, que se ve la grandeza del amor de Dios cuando un bueno muere por un pecador, porque podía ser que por casualidad pareciera uno que muriera por un bueno, pero por un bueno, por los malos, eso está difícil en esta tierra. Pero así fue lo que pasó con el Señor, amén. Pero me impresiona mucho esta lectura y no queremos que nada de lo que, esto es algo personal que quiero compartir con ustedes, que cada expresión, cada lectura, cada enunciado que nosotros podamos experimentar en este seminario, podamos darle un sentido que no nos pase por arriba como si fuéramos simplemente leyendo para pasar el libro, sino que podamos discernir y descubrir el mensaje que Dios nos está diciendo a nosotros particularmente. Amén. Así que la última parte dice que el Señor dio todo lo que le iba a acontecer, pero también dijo, más al tercer día resucitará. Pero no solo eso, estamos en el manual, sino que también afirmó que su propia victoria sobre la muerte sería compartida por todos aquellos que creyeran en él. ¿Vio eso? En Juan capítulo 11, versos 25 y 26, todos leemos, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Podemos leerlo otra vez de nuevo? Amén. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amén.
Apocalipsis 1, 17 al 18 dice: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y todos leamos la parte que sigue. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Poderoso. Por todo aquello, la resurrección de Cristo ocupa un lugar principal para la fe cristiana, al punto de que si no se pudiera probar como cierta, todo el cristianismo se derrumbaría. Los mismos apóstoles eran conscientes de ellos. Vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 14 y 15. Todos leyendo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Seguimos leyendo. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Seguramente por esta misma razón no hay ningún otro acontecimiento en los evangelios donde la evidencia histórica sea más convincente que cuando se trata de la resurrección de Jesús. Amén. ¿Por qué hay más evidencia que cualquier otra cosa? Y aquí hacemos un paro. Amén. Porque acabamos de leer que si la resurrección, sabemos, y ya lo vimos en otras intervenciones, amén, que aquí en Corintios, aparte de todos los problemas que había en Corintios, divisiones, conflictos, gentes carnales, adulterio, fornicación y muchísimos conflictos, aparte de eso se le añadió este problema a la iglesia de Corinto, y era que muchas personas gnósticas se habían infiltrado, produciendo duda de que si el creyente resucitaría, de que si la resurrección era válida para el creyente. Muchos de ellos estaban confundidos por esta falsa doctrina, y ellos sí creían que Cristo había resucitado, pero lo que ellos no estaban dudando era que si ellos resucitarían. Y Pablo escribe este capítulo 15 para confrontar eso. Amén. Traer la verdad de Dios, y le está diciendo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vana ha sido todo nuestro esfuerzo y todo lo que nosotros hemos pasado. Y además de eso, somos farsantes, somos hallados como farsantes. Y aparte de eso también, si Cristo nos resucitó, nosotros somos dignos de que nos tengan pena, porque hemos estado creyendo una mentira, hemos estado creyendo una falacia, simplemente eso. Pero Pablo le dice: pero ciertamente Jesucristo resucitó. Así que esto establece que nuestra predicación no es vana, que nuestra fe no es vana, que no somos dignos de pena ni de conmiseración, porque nuestra fe está fundamentada en una victoria real, en un Dios real. ¿Usted lo cree? Así que dice, en cualquier caso, vamos a nuestro manual, seguimos leyendo. En cualquier caso, es evidente que la resurrección de Jesús no se presta a ser estudiada por el método científico, ya que es imposible que vuelva a ser repetida en presencia de investigadores. Pero incluso, aunque esto último fuera posible, nadie sería capaz de explicar científicamente, subraya esa palabra, cómo esta se llevó a cabo. Lo único que podrían hacer sería certificar su muerte y 3 días después constatar que estaba vivo. De hecho, esto es exactamente lo que hicieron aquellas personas que fueron testigos de su muerte y de su resurrección. Por lo tanto, lo que
nos proponemos hacer en este estudio es un examen histórico de los procesos, o de los sucesos, perdón. Un examen, que es lo que vamos a hacer en este estudio. Puede leer lo que nos proponemos hacer en este estudio. Lea conmigo. Es un examen histórico de los sucesos, tal como nos han llegado a través de los evangelios, y apartando cualquier idea preconcebida, dejar que la evidencia hable por sí misma. Amén. En nuestro estudio trataremos de analizar todo el conjunto de esta amplia evidencia histórica en dos apartados, siguiendo el esquema que mostraremos a continuación. Así que este mes y el mes que viene, de esto es que vamos a estar tratando. Y este es el esquema. 1, teorías críticas. ¿Puede leer qué sigue diciendo? ¿Qué dicen esas teorías críticas? Jesús no murió, solo se desmayó. ¿Qué más dice? La teoría de la tumba desconocida. Las mujeres se dirigieron a un sepulcro equivocado. Los discípulos robaron el cadáver. Fueron alucinaciones lo que vieron esas mujeres. Lo vamos a ver todas detalladas con sus argumentos. ¿Qué más? Otra teoría que decía. Fue un invento, fue una invención que se convirtió en leyenda. La teoría de la resurrección espiritual. Vamos a ver todas estas y vamos a ver también evidencias positivas. Vamos a ver las evidencias. Puede leer conmigo cuáles son las evidencias. Los lienzos funerarios estaban en orden, el Señor fue visto, los discípulos fueron transformados, la evidencia de los milagros, el punto de vista de los testigos hostiles, el sepulcro no fue venerado por los primeros cristianos, la extensión del cristianismo. Y vamos a ver la conclusión. Amén. Estas son algunas cosas de las que veremos este mes. Vamos a comenzar con teorías negativas. ¿Qué dice la primera? Si quiere enumérala porque no están enumeradas. La primera teoría, ¿qué dice? Jesús no murió, solo se desmayó. Quienes mantienen esta teoría dicen que Jesús no murió realmente en la cruz, sino que simplemente tuvo un desmayo, pero que después se reanimó con el fresco de la tumba, saliendo por sus propios medios y presentándose vivo ante los discípulos. Ahora vamos a ver la evidencia de que eso es una mentira. ¿Está conmigo, iglesia? Veamos las pruebas, las evidencias de que eso no fue así. 1. Había un certificado de defunción. Los soldados que custodiaron a Jesús todo el tiempo que duró la crucifixión, le vieron morir, pero aún así no se conformaron con esta apreciación, sino que uno de ellos le abrió, ¿qué hizo? Le abrió el costado con una lanza. Vamos a leer lo que dice Juan 19, 33 al 34. Leamos todos juntos, por favor, en voz alta. No le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Quiero que subraye esto. Y al instante salió sangre y agua. El mismo apóstol Juan, que estaba allí presente viendo la crucifixión de Jesús, nos ha dejado su testimonio. Y en Juan 19:35 él dice, y el que lo vio da testimonio. ¿Puede leerlo conmigo? Dice, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros creáis. Amén. Vamos a parar aquí un momento. El Espíritu Santo me inquietó mucho. He estado inquieta desde hace muchos años con esta expresión de que del costado del Señor salió sangre y agua. Amén.
esto tiene implicaciones y significado, y quiero que abran sus oídos. Yo sé que están atentos, pero estén un poco más atentos ahora, porque va a tener que tomar nota, porque lo que le voy a decir no está ahí. Si usted entiende que algo es importante, pues tome nota. Tiene dos implicaciones, una en el mundo natural como evidencia física, que es lo que no está, que es lo que estamos estudiando hoy, como una evidencia física de Cristo, de que Jesucristo era 100% hombre. Amén. Que no era un espíritu, que no era un fantasma, como decían los gnósticos. No, que era 100% hombre, de carne y de hueso. Hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Amén. Dios encarnado. Y está también la implicación espiritual, que luego, tal vez en un domingo, o no sé si en esta misma serie, vamos a hablar de ella, lo que significa el agua y la sangre, tanto aquí como aparece en Primera de Juan, donde Juan dice, hablando de Cristo, y vuelve y hace alusión y dice, y este Jesucristo, el cual hemos conocido y hemos visto, el que vino mediante agua y sangre, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y él vuelve y enfatiza sobre esta gran verdad y poderoso misterio. Amén. Ya en la epístola de Primera de Juan, ahí habla, tanto aquí como allá, pero ahí habla más de lo que es la implicación espiritual. Pero aquí, en la cruz, al morir y el soldado meter la lanza en el costado del Señor, nos da una evidencia clara de que estaba muerto. Eso es lo que quiere decir en primera instancia nuestro manual que estamos estudiando. Pero sobre todo quiero que notemos algo. ¿Por qué salió sangre y agua del costado de Jesús? Permítame leerle algunas notas de una investigación de algo que el Señor me alumbró respecto a esto, y estuvimos investigando sobre esto. En la antigüedad, cuando se condenaba a ser crucificado, era regla no dejar los cuerpos en la cruz en medio de la noche. Y es en este caso menos, ya que al otro día era un día consagrado, era día de reposo, y los judíos no podían dejar ese cuerpo allí. Era justamente el día de reposo, día de la Pascua. Diga conmigo, día de la Pascua. Vamos a investigar para la semana que viene sobre eso. La fiesta en donde se sacrificaba un cordero por el pecado. ¿Coincidencia? No, diga propósito. Así que, ¿qué hacían ellos? Le rompían, como vimos, le rompían las piernas, amén, a los condenados, para que ellos murieran por asfixia. Al no poder apoyarse, no podían respirar. Ellos pretendieron hacer eso con el Señor Jesús, pero dice la palabra, como acabamos de leer, que cuando el soldado se acercó al maestro, a Cristo, ya él estaba muerto. Y para comprobar que estaba muerto, ¿qué hizo? Le metió una lanza en el costado. Amén. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué sucedió? Lo normal es que un cuerpo muerto no sangre. Pero en consecuencia, Jesús ya tenía un derrame en su interior. El médico James Thompson cree que Jesús no murió por agotamiento físico, ni por los golpes, ni por las 3 horas que duró en la cruz, sino que murió por las terribles experiencias físicas y emocionales que literalmente le produjeron el rompimiento del corazón, del órgano. La sangre del corazón se mezcló con el líquido del pericardio que rodea el corazón. ¿Qué es el pericardio, pastora? Una clase de ahora de biología otra vez. Yo lo estudié y me impactó. El pericardio es un saco hecho de una membrana que contiene un líquido y que protege el corazón, que está ahí para proteger el corazón. Lo importante de esta membrana es que ella está diseñada para tener una cierta cantidad de líquido, como le di anteriormente, porque para que las contracciones del corazón lo hagan y tengan flexibilidad. Pero ¿qué sucede? Que cuando la persona está muy cargada emocionalmente,
tiene estrés, está siendo sometida a mucha presión psicológica, emocional, el pericardio se llena de un líquido, el líquido como que se multiplica, se sube, entonces esto produce dolor en el pecho, porque ahora el corazón no tiene, es comprimido por el líquido y ahora no tiene la flexibilidad para bombear, como diríamos nosotros, ¿verdad que sí? Ya que no soy médico, no sé los términos profesionales, pero esto comprime el corazón. ¿Por qué el pericardio se llena de líquido más de lo normal? Cuando hay virus, cuando hay bacterias, cuando hay presión psicológica, cuando hay presión emocional. El corazón, está comprobado científicamente y por los médicos, el pericardio se inflama, se llena de líquido. ¿Qué fue exactamente lo que pasó con Jesús? Cuando el Señor está en la cruz, todo el proceso desde el Getsemaní, la presión psicológica, sabemos que el Señor estaba bajo una presión espiritual, psicológica, emocional en Getsemaní, porque dice que cuando oró, los vasos capilares de su cara se rompieron y su sudor fueron como gotas de sangre. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Por qué? Fue por causa de la presión en la que estaba sometido ahí, no de golpe, sino la presión espiritual y emocional. Sabía que iba a ser traicionado, él lo sabía, lo leímos antes cuando iniciamos, todo lo que le iba a pasar, que iba a ser traicionado por sus discípulos, que lo iban a dejar solo, que lo iban a negar, que un propio discípulo lo iba a entregar, que lo iban a azotar y por Dios que fuera y que él es, también era humano, amén. Así que toda esta presión vino sobre él y aparte de eso pasó toda una madrugada, como lo vamos a leer luego en el folleto porque nos lo describe, siendo llevado de un lugar para otro para ser juzgado, toda una madrugada, amén. Y luego después que lo crucifican de la manera tan cruel, dura 3 horas en la cruz, bajo el sol, bajo vituperio, bajo opresión demoníaca, bajo opresión psicológica, bajo el dolor físico. Pero según dice este médico que sabe, ¿verdad? Que es un doctor científico, no murió, según se cree, por los dolores ni por las heridas, sino porque el agotamiento y el dolor emocional y el sufrimiento que lo cargó espiritual y emocionalmente, rasgó literalmente su corazón. Rompió su corazón. Y cuando el soldado mete la lanza, por eso es una evidencia, cuando el soldado mete la lanza en el costado, él lo que hace es que traspasa el corazón y rompe el pericardio del corazón, rompe el saco y entonces sale sangre y agua. Cuando la sangre del corazón se mezcló con el líquido pericárdico del corazón. ¿Está conmigo usted? Lo que quiero mostrar es el sufrimiento y cómo el Señor tenía todo dentro de un propósito. En Zacarías 12:10 nosotros vimos que dice que esto era algo profético porque está destinado que miren al que traspasaron. Amén. Dice la escritura ahí en Zacarías 12:10, mirarán al que traspasaron, no solo al que crucificaron, sino al que traspasaron, porque era algo raro. Normalmente no se traspasaba lo crucificado, sino que ¿qué era lo que se hacían? Se les quebraban, pero había una palabra profética sobre el cuerpo de Jesús que decía, porque era el cordero que iba a ser sacrificado desde la ley, el cordero que era sacrificado por el pecado del pueblo, no podía tener defecto ni hueso roto. Así que Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo. Así que no podía romperle sus huesos. Pero sí había otra profecía que decía que lo traspasarían. Pero lo que me impacta, tal vez a usted no le impacte tanto, porque como Dios me lo revela a mí, no sé si usted pueda tomarlo, y espero que sí, amén. Y lo que me impresiona es cómo dice la escritura, cuando abren el costado del Señor, evidencia está muerto. Algo raro porque el muerto no sangra, ¿por causa de qué? Porque al dejar de respirar, la sangre deja de fluir, lo que la sangre se coagula en las venas, y por más que tú puyes un muerto no puede salir sangre porque la sangre está
coagulada en el cuerpo. Pero de Jesús, precisamente, no la rompieron, no lo pullaron porque si era para darse cuenta, como fue la impresión del soldado, déjame comprobar si está muerto. Podía pullarlo por cualquier parte, sí o sí. Podía traspasarlo por cualquier parte, pero la palabra profética era que mirarán al que traspasaron, y que Dios quería hacer evidente lo que estaba sucediendo en el cuerpo del Señor Jesús. Dice la escritura en Pedro, quiero que vaya primera de Pedro, Isaías 53 y primera de Pedro, si debe de traer su Biblia, amén. En Isaías 53, lo hemos leído mucho, pero volvamos a leer. En su verso 4, está ahí. Isaías 53, 4, está hablando del sufrimiento del siervo de Jehová, el cual es Cristo. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió ¿qué? Nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En primera de Pedro 2, verso 24. Dice la escritura, ¿está conmigo? Dice la escritura, hablando el apóstol Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿dónde? En su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y mire aquí, y por cuya herida fuisteis sanado. ¿Puede ver la singularidad de la palabra? Jesús recibió muchas heridas. Ok, lo vamos a ver también. El verso 5. Ok. Pero quiero ver en el verso 24, donde estamos leyendo aquí, la parte, lo singular que dice Pedro, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanado. Primera de Pedro 2:24. Vuelvo y leo. A quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Isaías 54, estábamos en Isaías 53, 5, leímos el 4, le voy a leer el 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Singularidad, por su llaga. Singularidad, por cuya herida. ¿De qué herida está hablando? Dígamelo, por favor. ¿De qué? La herida del costado. Esto no es simple, amados. La herida del costado evidencia la consumación de que nuestros pecados fueron puestos en el cuerpo del Señor. Y otro que va conforme a la investigación científica del pericardio, cuando se inflama y recibe más líquido de lo propio, dice que cuando en un cuerpo está lleno de virus, de bacterias, y lo pone incluso en la investigación, dice que cuando una persona tiene SIDA, cuando una persona tiene problemas en el corazón, en el propio corazón, sea grande, sea pequeño, sea soplo, cualquier afección o un sinnúmero de afecciones en el cuerpo físico va a producir que el pericardio se llene de líquido más allá de lo normal. ¿Por qué
el pericardio fue abierto por la lanza del soldado, a través de esa lanza que abrió el costado y salió sangre y agua. ¿Qué fue lo que se abrió? ¿Qué fue lo que el soldado golpeó? El pericardio del corazón de Jesús, que había sido roto. ¿Por qué tenía sangre? Porque su corazón literalmente se rompió, se desgarró de tanto dolor, se desgarró de tanto sufrimiento, se desgarró de tanta, al ver el tanto o al recibir todas las enfermedades, todos los dolores, llámense dolores mentales, enfermedades psicológicas, enfermedades biológicas, enfermedades emocionales. Toda enfermedad fue puesta sobre él, sobre su cuerpo, y eso es evidencia físicamente. Cuando el corazón explota, el pericardio se llena más allá de lo normal de líquido, y Dios usa el soldado para que tome la lanza, traspase el costado y salga la evidencia que nuestros pecados han sido perdonados y que toda enfermedad ya ha sido curada. Oh, quisiera que usted entendiera lo que trato de decir. Es una evidencia para que como creyentes no nos resignemos, ni tengamos temor ni al pecado, ni a enfermedades, ni a diagnósticos. ¿Alguien me está entendiendo? La unción de Dios está sobre mí. Siempre el enemigo trata de intimidarnos con amenazas, con sospechas, con temores, con imaginaciones. Todo lo que el diablo dice respecto a ti es una imaginación que solamente está en la mente de él. Porque él sabe que ese madero, como dice el apóstol Pedro, él llevó en su cuerpo, en el madero, mis pecados, nuestras enfermedades, y por esa herida, dice el apóstol, hemos sido curados. Hemos sido curados. Pastor, estamos hablando de la resurrección, pero esta evidencia de su muerte. Porque lo que estamos viendo es que combatieron la muerte y quisieron decir que no había muerto y que no era humano. Era 100% humano, era Dios hecho carne, era nuestro Señor Jesucristo haciendo la obra de redención como cordero, cargando literalmente. ¿Alguien me escucha? Diga conmigo literalmente. Diga conmigo literalmente. No es filosofía, no es una imaginación. No, cuando toda esa enfermedad, todas esas infecciones, todos esos dolores, toda enfermedad que pueda usted imaginarse, que pudieran ellos haberse imaginado, que nosotros conocemos o que son desconocidas y que van a aparecer. Tengo una noticia al mundo espiritual por si se le olvidó. En esa herida, levánteme su mano derecha y reciba esta palabra. En esa herida tú has sido perdonado y perdonada. En esa herida todas tus enfermedades, todas tus dolencias, todo tu sufrimiento, toda infección, todo órgano dañado ha sido curado. Ha sido curado. Los tuyos, los de tu familia. Esto es poner fe en la persona de Jesús, en la obra de Jesús. No me importa lo que diga el médico, no me importa los síntomas. ¿Alguien puede entender lo que hablo? Tengo un Cristo que hace más de 2000 años dejó que lo pusieran en un madero. Y sobre él, dice Isaías 53, que el Padre quiso quebrantarlo por nosotros. Me impresiona el nivel de dolor, de sufrimiento de nuestro Señor. Si nosotros tenemos solo un dolor, solo una enfermedad, solo un virus, solo una bacteria, y ya nosotros estamos
buscando y estamos locos. ¿Qué se debe de sentir con todos los virus, con toda la bacteria, con todas las enfermedades del mundo entero existente, del pasado, del momento y del futuro? Suficiente para romper su corazón, suficiente para desgarrarlo y que saliera la sangre del corazón. Usted sabe que el corazón es un órgano por donde cruzan todas las venas. Sangre y agua. Diga conmigo, sangre y agua. Y el Señor, y Juan dice, y el que lo vio, yo lo vi. Nadie me lo contó. Sangre y agua. De ningún muerto sale sangre ni sale agua. Solo de Jesús. Para evidenciar la victoria sobre el pecado y sobre la enfermedad. ¿Sobre qué dije? Por cuya herida, singular, diga cuya herida, diga herida, llaga. Todavía Él conserva esa llaga. Que no se nos olvide. Todavía Él resucitó y Él conserva esa llaga. Sus manos y la llaga de su costado. ¿Qué dijo Tomás? Si yo no veo y meto las manos en sus manos y en sus pies y en su costado. Parece que Tomás estaba cerca. O Juan se lo contó. No creeré. Y el Señor resucitado se le apareció a Tomás y le dijo, paz, Tomás. Mira mis manos, mira mis pies. Y le mostró la herida, creo que fue del lado izquierdo, porque sí rompió el pericardio, lado del corazón. Aquí, mete tu mano en mi llaga. Si tuviéramos una visión, y espero que oremos para que el Señor, oro para que el Señor abra nuestros ojos espirituales, y lo hubiéramos sentado en su trono lleno de gloria, tan lleno de luz como lo vio Juan, también vamos a ver esa herida, que es una cicatriz eterna sobre el cuerpo del Señor, que habla salvación de pecado y sanidad integralmente. ¿Alguien lo recibe? Yo espero que con esta palabra usted nunca más se resigne a algo menos que lo que Cristo pagó. A Cristo le costó que su corazón se rasgara literalmente, se abriera. Yo vi fotos, quería traer fotos y cosas, pero muy fuerte. Fotos, cómo se rasga el corazón por el estrés. Comienza con dolor en el pecho, comienza con taquicardia, comienza con una sofocación. No era del calor, no era porque las piernas estaban rotas, porque estaban bien. Era el fallo del corazón. Murió por paro cardíaco. Por eso murió. Así que Él tiene el poder para sanar todo lo que sea referente al corazón y todo lo que sea enfermedad. ¿Alguien cree esto? Póngase de pie un momento. Vamos a orar en este momento antes de seguir. Antes de seguir. Yo creo que a alguien Dios le está hablando. Levante su mano y dele gracias a Cristo por resistir el dolor, por pagar, por sufrir lo que sufrió, por someterse a la voluntad del Padre y hacer todo esto. Pueden poner la cruz de New Way un momento. Dale gracias al Señor. ¿Por qué resignarse a decir emocionalmente, no, lo que pasa es que yo te
tengo rechazo, menosprecio, a resignarse a una condición emocional de rechazo, menosprecio, soledad, rebeldía, todas esas enfermedades del alma. ¿Por qué tener miedo a un diagnóstico? ¿Por qué si tienes uno, creerle más al médico que a lo que ya Cristo hizo? No, que hoy sea revertida toda palabra de maldición sobre nosotros. Todo orgullo se ha roto. Yo solo quiero que usted hable con el Señor sobre esto ahí. No quiero poner palabra en su boca, sino que le dé gracia. Y le diga, Señor, ayúdame a creer y aferrarme a esto. A tu obra, Señor. A tu obra.